Bueno, el pasaje cuya lectura hemos escuchado pertenece al libro Cartas de los Mahatmas al señor Sinnett. Y es un libro, está editado recientemente en idioma portugués, es un libro que no debe faltar en la biblioteca de ningún estudiante de teosofía que tome en serio el estudio de la teosofía. En la literatura teosófica hay una gran cantidad de autores, algunos de ellos muy conocidos, algunos de ellos han trascendido inclusive el ámbito de la sociedad teosófica, y esa cantidad de literatura tiene distintas características. Hay libros que pueden ser leídos, pero hay libros que se resisten a ser leídos solamente y deben ser estudiados. Entre leer y estudiar hay una diferencia tan enorme que no necesito destacar esa diferencia ante ustedes. La lectura de un manual, de un libro sencillo, no ofrece grandes dificultades, porque las dificultades para el lector están obviadas por el autor del libro. En los manuales de divulgación, el autor del manual hace ya un especial hincapié en eliminar dificultades para aquellos que van a leer el libro, y los manuales son recomendados en todas partes para quienes comienzan sus estudios de teosofía. Pero si uno quiere avanzar en el estudio, si uno quiere ir más profundamente en el estudio, no puede contentarse con manuales, porque los manuales son fáciles de leer. El estudio equivale a otra actitud hacia la doctrina, hacia lo que se está estudiando. En el estudio hay que munirse de un diccionario de la lengua en que se estudia, hay que munirse de un diccionario de filosofía si es que se tiene en casa. De ser posible, hay que ver en la literatura de las distintas religiones, en un libro como Isis sin velo, para poner un ejemplo, hay que tener a mano la Biblia, hay que tener a mano el Corán, hay que tener a mano los pitakas, los textos budistas y de otras religiones. En una palabra, hay que hacer investigación. En la lectura no podemos avanzar. Cuando hay una dificultad, hay que resolverla. Porque, como decía Pestalozzi, el padre de la pedagogía moderna, una dificultad es suficiente para el estudiante. Y si esa dificultad no se soluciona, todo lo que viene después es dificultoso, porque se arrastra esa primera dificultad. De modo que hay libros en la literatura teosófica que pueden leerse, pero hay libros que no pueden leerse sino estudiarse. Desde luego, se leen y se estudian al mismo tiempo. Las cartas de los maestros al señor Sinnett es uno de esos libros. No es meramente un libro de lectura, es un libro de estudios. En la literatura teosófica hay otros textos. El texto básico de estudio es la Doctrina Secreta de Elena Blavatsky. Es un libro que no solo se resiste a ser leído, sino que el estudiante encuentra un adversario. Un adversario no es un enemigo. Un adversario es alguien el que, en una justa deportiva, me obliga a que yo exprese lo mejor de mí. Si hago un campeonato de natación y tengo 5 o 6 adversarios, ellos están para que yo los venza, no son mis enemigos. Inclusive pueden ser mis amigos. Durante las primeras etapas del discipulado ante un gran maestro, el maestro no es maestro sino adversario, porque nos pone dificultades en el camino para que nosotros venzamos esas dificultades.
Cada vez que un individuo vence una debilidad de su carácter, cada vez que un individuo vence una dificultad de comprensión intelectual, está más cerca de la verdad. Y si la vida y el maestro no nos pusiera esos obstáculos, en las carreras de obstáculos hay que saltar, hay que correr, etc., no venceríamos, no nos haríamos fuertes. De modo pues que hay libros que tienen el carácter de adversarios y amigos al mismo tiempo. Adversarios porque ponen dificultades para nuestro desarrollo. Amigos porque el verdadero amigo es el que nos va a señalar nuestros defectos para que nosotros los venzamos. Nuestro enemigo nos va a adular, nos va a halagar, nos va a engañar, pero el amigo nunca. Así pues, la verdad contenida en muchos libros sirve exactamente para esto, para que nosotros nos conozcamos, cada uno de nosotros entre en sí mismo y desarrolle la capacidad o la totalidad de sus capacidades. Las que son negativas, para quitarlas, para sacarlas de encima. Las que son positivas, para acrecentarlas. Esto respecto al libro Las cartas de los maestros, que repito, ustedes, quienes no tienen el libro en su biblioteca, deberían tenerlo. Las cartas están dirigidas a dos señores ingleses, de los cuales quedó finalmente uno, el señor Sinnett, dos señores ingleses que se interesaron por la teosofía y trataron de entrar en contacto con los maestros de la señora Blavatsky. A ellos, de la señora Blavatsky, les interesaba no solo la filosofía que ella estaba expresando, les interesaba también y mucho los poderes ocultos que ella poseía. Ella hizo demostración de poderes ocultos delante de ellos. Entonces la pregunta de estos señores fue, ¿cómo nosotros podemos comunicarnos con aquellos que le enseñaron a usted a desarrollar esos poderes ocultos? La habilidad de poseer teurgia, magia blanca, desarrollar poderes, es muy atractiva para los seres humanos. El señor Sinnett, que es el que recibió la gran mayoría de esas cartas, es de mucho interés para el estudiante de teosofía. En idioma español, la primera versión de las cartas la hicieron dos teósofos de Uruguay, de Montevideo, y el libro se imprimió en México, si mi memoria no me está fallando. A esa primera edición le hicieron una corrección dos teósofos de México. Corrigieron la traducción y hubo una segunda edición. Finalmente hubo una tercera edición, la que ahora estamos usando en nuestro país, hecha en España. Sobre los pormenores, no solamente de cómo comenzó la correspondencia y cómo la correspondencia alcanzó no solamente a los señores Sinnett y Hume, que así se llamaban estos ingleses, sino a la sociedad toda, ustedes van a encontrar referencias invalorables en la edición portuguesa. En el libro en portugués hay llamadas al pie que explican una gran cantidad de detalles con mucha erudición. Quienes han hecho ese trabajo se han documentado muy bien, de manera que cada una de las circunstancias aparecidas en las cartas está bien explicada al pie de página. Todo esto ayuda mucho al estudiante de teosofía. Mi primera lectura fue la traducción de estos teósofos uruguayos. A mí me impactó mucho el libro de las cartas. Si ustedes me permiten una referencia personal, les diré que algunas de las cartas me impactaron tanto que yo pasé rápidamente a otras, porque sentí que mi andamiaje teosófico
se temblaba y podía derrubarse. Andamiaje es estructura. Estructura, gracias Abeline. Mi estructura podía derrumbarse. Tanto fue el impacto que hicieron esas cartas en mí. Yo era devoto de los maestros de sabiduría y decía, algún día podré llegar a los pies de los maestros de sabiduría, y tenía una gran aspiración para llegar a ser un discípulo de los maestros de teosofía, y ingenuamente, inmaduramente, infantilmente, de mi parte, decía cómo el señor Sinet, que tuvo el privilegio de entrar en contacto epistolar, ir y venir cartas entre él y los maestros, no aprovechó la ocasión para alcanzar el discipulado regular. Así que no le perdoné la vida al señor Sinet cuando estaba más joven y leí por primera vez las cartas. Pero los años pasaron y los años atemperan el carácter. Quienes tienen más de 40 o 50 años saben que el carácter se atempera. Y al atemperarse el carácter, al dulcificarse algo el carácter, el que a los 50 años no dulcificó su carácter está perdido. Porque después de los 50 años, la persona que es ácida se pone más ácida. Y la persona amorosa se pone más amorosa. La materia es implacable en este sentido. Y somos responsables de nuestra vejez, de nuestra ancianidad. A medida que los años corrieron, me identifiqué con el señor Sinet. Aquel personaje que al principio no tenía mi comprensión, fue teniendo mi comprensión a medida que yo advertí mis propias debilidades, mi propia fragilidad, mi propia debilidad ante tantas cosas de la vida. Entonces me perdoné la vida a mí mismo, porque nosotros no debemos ser tan exigentes con nosotros mismos en cuestiones espirituales como para volvernos neuróticos, porque si estamos neuróticos no servimos a nadie, ni a nosotros mismos ni a quienes nos rodean. Esto no quiere decir que tengamos que tener disculpas para todo lo que nosotros hagamos, de ninguna manera. No podemos tener disculpas para con nosotros mismos, pero tampoco podemos vivir condenándonos porque no somos Cristos ni Budas. Eso va a llegar con el correr de las encarnaciones, con el correr del tiempo, vamos a ir adquiriendo y desarrollando esas facultades. El estudio de la teosofía nos enseña una visión del tiempo, de la evolución y del desarrollo que no teníamos antes. De modo que la noción infantil de querer todo ahora, todo ya, todo rápido, de no poder esperar, eso va cediendo a una comprensión de que la evolución tiene sus tiempos y que hay que caminar con esos tiempos. No quedarse dormido, pero tampoco forzar tanto las cosas como para que nuestro ser psíquico peligre y se ponga en tensión. Así es que Sinet fue un personaje con el que me identifiqué. Al identificarme con el señor Sinet, identifiqué a mis hermanos teósofos con el señor Sinet. Las cartas al señor Sinet son cartas que podemos tomar como dirigidas a nosotros. Y las debilidades de carácter que los maestros le señalan al señor Sinet serían las mismas debilidades de carácter que nos señalarían a nosotros. ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde está el Mahatma Kuthumi, el Mahatma Moria, esos grandes seres? ¿A quién se le aparece? ¿Dónde están? Hay que hacer méritos especiales para entrar en contacto con estos grandes seres, y algo de esto vamos a estudiar en el día de hoy y en el día de mañana. De modo
que el valor extraordinario de estas cartas no es solamente de que tratan muchas cuestiones de doctrina, como rondas, cadenas, razas raíces, la evolución de los principios septenarios. Hay páginas extraordinarias acerca de todo esto, de la mónada, de la unidad divina, pasando por los reinos de la naturaleza hasta llegar al desarrollo de la humanidad. Todo eso está enseñado en las cartas. Pero en las cartas también se enseña sobre el futuro inmediato, no a largo plazo, el futuro inmediato. ¿Qué quiero decir con el futuro inmediato? Cuando se acerca la época de nuestras vacaciones, ¿vacaciones se dice? Ferias, bueno, de nuestras vacaciones, nosotros planeamos lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer un viaje a Europa, o ahora que está el precio del dinero argentino muy bajo, hacer un viaje para estar en la nieve. Hay una gran cantidad de brasileros ahora en Argentina, porque el cambio, la troca, conviene. Es decir, planeamos qué vamos a hacer con nuestras feiras. Ahora somos estudiantes de teosofía y planeamos los próximos pasos. Nuestra mente se dirige hacia el futuro. Y en los libros de teosofía, y especialmente en las cartas de los maestros, hay una especie de ayuda de planeamiento para las próximas feiras espirituales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento para acercarnos a lo que se dice poéticamente los pies del maestro, para acercarnos a los grandes seres? Así, el señor Sinet somos nosotros. El señor Sinet era un representante de la cultura occidental. Mr. Sinet era un hombre culto, un hombre capaz, un hombre de pensamiento. Era una figura muy representativa de la cultura inglesa y tenía todos los defectos del materialismo hedónico de Occidente. El materialismo hedónico que heredamos de los griegos, que pasa a través de la Edad Media y que hace de esta sociedad una sociedad que vive para el goce de los sentidos, no para la vida espiritual. De modo pues que Sinet es pragmático, es agnóstico, es alguien que como Santo Tomás quiere poner el dedo en la llaga de Cristo para asegurarse de que Cristo fue crucificado. Todas estas cosas están representadas en Sinet y nosotros somos hijos de una civilización que nos hace profundamente materialistas y que el espiritualismo a veces sea algo así como un barniz que está por afuera, pero si nos raspan ese barniz de espiritualismo, dentro se encuentra el materialista y el hedonista y el ser biológico. Eso nos pasa sobre todo cuando alguien nos lleva a la contraria. Enseguida surge la fiera, atacamos, gritamos, golpeamos con el puño sobre la mesa y agredimos al prójimo. Agredimos a la esposa, al esposo, al hijo, al padre. Agredimos a nuestros compañeros de trabajo. Nos ponemos esos seres agresivos. Así es que el barniz de espiritualidad muchas veces es muy delgado y cuando se raspa, salta y aparece entonces el verdadero ser personal que cada uno lleva consigo. Esto respecto al señor Sinet. Podría decir otras cosas más, pero cuando ustedes lean las cartas de los Mahatmas, pónganse en la piel del señor Sinet. Somos occidentales y muchas cosas que se le dicen al señor Sinet están dichas para nosotros mismos. Ahora quiero decir algo más sobre los maestros, que no dije anoche en la disertación. En la disertación de Onten, ¿no? En la disertación de anoche, expliqué, con pinceladas muy gruesas, expliqué que en el percurso de la evolución humana,
el cuerpo físico que el alma usaba en cada encarnación era cada vez más refinado y más perfecto. Y que los méritos que nosotros hicimos en una vida, las buenas acciones, las aspiraciones espirituales realizadas en una vida, creaban condiciones kármicas que nos iban a hacer nacer en la próxima encarnación en un lugar más adecuado que el que nacimos en esta. Nos ganamos nosotros, por la justicia kármica, el derecho de nacimientos apropiados para el desarrollo de la espiritualidad, una familia, una cultura, una raza especial. Todo eso son medios para el desarrollo de nuestra espiritualidad, y si trabajamos para eso, karma lo que hace es recompensarnos sobre el particular.